Hola a todo el mundo. Los multiplicadores de Lagrange aparecen en el contexto de las funciones de varias variables. Nosotros los estudiamos en nuestro curso de mecánica analítica porque realmente son una herramienta para encontrar unas propiedades de los sistemas dinámicos sometidos a fuerzas de ligadura. Pero la idea de los multiplicadores de Lagrange, las aplicaciones, pues va más allá de la mecánica analítica. Entonces lo que voy a hacer es dedicar este vídeo a los multiplicadores de Lagrange desde el punto de vista matemático, general. E incluso voy a hacer una aplicación a un terreno que no es la física, una aplicación muy sencilla que es la economía. Y voy a dedicar el vídeo siguiente, que es el número 18, pues a los multiplicadores de Lagrange en el contexto realmente de la mecánica analítica. Bueno, he dicho funciones de varias variables y vemos aquí que yo escribo una función g de dos variables x e y. Me restrinjo a dos por la simplicidad de la notación. Los conceptos van a quedar igual de claros y va a ser, yo pienso, más transparente todo. Y además también voy a hacer algunos ejercicios gráficos que realmente en 2 dimensiones puedo hacerlo y en 3 dimensiones ya sería mucho más complicado y en 4 ya sería imposible. Entonces, cuando yo tengo una función de 2 variables reales, una pregunta que me hago es la siguiente. ¿En qué valores para x e y, que voy a llamar x0 y 0, la función tiene valores extremos? Es decir, ¿tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene un punto de inflexión? Bueno, la respuesta es bien conocida. El gradiente de g, que lo represento aquí con la nabla, con el operador nabla, el gradiente de g tiene que anularse. El gradiente de g es un vector, y esto quiere decir que la parcial de g con respecto a x tiene que ser igual a 0, y lo mismo para y. Entonces, estos son dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, x0 y 0, entonces el problema ya está resuelto. A partir de aquí, pues puedo encontrar estos x0 y 0. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay restricciones? Una situación que es bastante común. Es decir, los valores de x y de y que yo considero en esta función no son independientes, sino que están relacionados con una ecuación f de x e y igual a 0. Bueno, diréis, pues lo que hay que hacer es despejar y en función de x, ponerlo aquí y luego ya tenemos una función de una sola variable. O lo mismo para x en función de y ponerlo aquí. Bueno, resulta que a veces no es tan fácil hacer esto. Esta ecuación no me permite despejar así tan fácilmente x e y, y el método de los multiplicadores de Lagrange es mucho más efectivo aquí. Además, los multiplicadores de Lagrange son unos parámetros que introduciré en la resolución de mi problema, y estos parámetros tienen una interpretación. Y esto es muy interesante y se consigue si se hace servir el método. Por ejemplo, los valores de lambda son los multiplicadores de Lagrange. Estos valores de lambda, en el ejemplo que pondré al final de este vídeo, veréis que tienen un significado económico muy interesante. Y en el vídeo siguiente, que es el número 18, pues veré que las multiplicadores de Lagrange allí también tienen una relación con las fuerzas de ligadura que los hacen muy interesantes. Bueno, veamos gráficamente cuál puede ser el problema. Aquí tengo representado una función g de x e y que me he inventado, pero vemos que esta función, esto es x y esto es y, aquí esto es el valor de g, que es en la dirección z, pues ya veo, ¿no? Tiene un valor mínimo seguramente en este valle profundo de aquí, y tiene quizás algún valor máximo aquí, algún punto de densidad en medio. Bueno, esto es lo que la ecuación esta, nabla de g igual a 0, pues me puede dar. Pero ¿qué pasa cuando hay una restricción que dibujo, que es otra superficie? De hecho, finalmente, ¿no? F de x y y es otra superficie en este diagrama tridimensional que estoy dibujando en azul. Vemos aquí, pues podría ser, también me lo he inventado, pero vemos que realmente los valores estos que podían ser máximos, los mínimos, ya no me sirven porque no cumplen la ecuación de la restricción. Es decir, lo que tengo que hacer es ir a los puntos intersección
¿de acuerdo? Entre las dos superficies, y ahí buscar un valor máximo, un valor mínimo. Y esto es más complicado, y como veremos hay una manera de hacerlo muy efectiva, que son los multiplicadores de Lagrange, que es el objetivo de este vídeo. Bueno, como veréis enseguida, voy a hacer uso de las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Que los tenemos cuando tenemos un mapa y vamos por la montaña. Pues realmente lo que ha hecho las curvas de nivel es en las montañas, ¿de acuerdo? Pues buscar los puntos X e Y donde la altura es constante y dibujarlos con estos contornos que además representan una altura. Y esto me da mucha información, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso yo sé en qué sentido puedo ir para ir hacia alturas superiores o alturas inferiores, y en cualquier caso es información sobre el perfil de la montaña interesante. Esto es lo que se hace pues en los mapas, en geografía, ¿de acuerdo? Pero yo voy a hacer uso de este concepto ahora mismo. Bueno, primero de todo, en el plano XY represento la restricción, o sea, los puntos en azul son los puntos que satisfacen la ecuación de la restricción. Ahora en rojo dibujo la curva de nivel correspondiente a un cierto valor de G constante igual a G1. ¿De acuerdo? Puede tener esta forma. Esto quiere decir que hay dos puntos, este y este, que satisfacen las ecuaciones de la restricción, por lo tanto son válidos. Pero, por ejemplo, imaginemos que si voy en esta dirección, el valor de G aumenta. Por lo tanto, no he encontrado el valor máximo. Tengo que ir hacia en esta dirección. Bueno, pues vemos aquí otra, que da otra vez dos puntos en los cuales yo tengo los valores de G, pero aún puede aumentar, no he encontrado el máximo, entonces tengo que continuar. ¿Cuál va a ser el punto donde, o el momento, en esta progresión de curvas de nivel, donde voy a encontrar el máximo? Bueno, pues voy a encontrar el máximo cuando encuentre la curva que es justo en rojo, justo tangente a la azul. Porque en este punto, justo en este punto, hay un valor máximo y realmente habré encontrado el máximo, porque si voy más aumentando el valor de G con otra curva de nivel, está muy bien. G ahora tiene valores más grandes, pero no satisface las restricciones. Bueno, eso es lo que he dibujado aquí. Aquí tengo la curva tangente en este punto, donde G tiene este valor máximo, que le voy a llamar G estrella. Los otros puntos tienen valores de G menores. Esta curva de nivel, y como he dicho antes, pues no satisface la ecuación de la restricción. ¿Qué es lo que caracteriza el hecho de que estas dos curvas sean tangentes? Bueno, pues que la normal a las dos curvas coincide, tienen la misma dirección. La normal de F es el gradiente de F, la normal a G es el gradiente de G, y entonces estos dos gradientes, son dos vectores, tienen que ser proporcionales. Esta es la condición para que la curva de nivel sea tangente a la restricción, y entonces he encontrado realmente el máximo, que es mi objetivo, recordemos. Bueno, pues escribo matemáticamente el resultado que acabo de obtener. El gradiente de G y el gradiente de F difieren en una constante, porque son proporcionales. Esta constante le llamo lambda y le voy a llamar multiplicador de Lagrange. O sea, recordemos que así encontramos los extremos de la función, de una función de dos variables, con una restricción que es F. Si pongo todo a la izquierda, digamos el lambda delta nabla de F a la izquierda, tengo esta ecuación, que es la que tengo que resolver, que es como en un problema sin restricciones. Recordad, cuando no hay restricciones, ¿de acuerdo? Cuando hay restricciones, es nabla de G igual a 0, la solución de mi problema. Pues ahora es un problema sin restricciones, pero donde la función que tengo que extremalizar es otra, es G menos lambda F. ¿Cuántas incógnitas tengo? Claro, al introducir el parámetro lambda, pues no solamente las incógnitas son x0 y 0, que es donde está el máximo o mínimo o punto de ensayadura de G, sino que también tengo que encontrar el valor de lambda. Estos son tres incógnitas. Tengo que tener tres ecuaciones. Las tengo. Aquí tengo dos, porque eso es una ecuación vectorial en dos dimensiones, pero cuidado, esto tiene que ser válido. Esto es una tercera ecuación, donde tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, pues con lo que he dicho, queda resuelto el problema de encontrar el máximo
de una función sujeta a una restricción, pero lo voy a volver a hacer ahora de una manera analítica. Básicamente voy a hacer lo mismo que antes, pero escribiéndolo con ecuaciones, porque a veces pues realmente también apetece pues ecuaciones, una ecuación detrás de otra, con álgebra, encontrar pues la solución a mi problema, que va a ser lo que he encontrado. No vamos a tener sorpresas, pero vamos a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo en varios pasos. La restricción es una curva en dos dimensiones, siempre la puedo parametrizar con un parámetro S. Es decir, tanto x como y van a ser funciones de S. Y voy a poner que a S igual a 0, los valores son x0 y 0, que son los valores que yo estoy buscando. Esto para simplificar un poco toda la historia. Esto siempre lo puedo hacer. Una vez parametrizada, pues mi segundo paso es ponerlo en G, dentro de G, en x e y, hacer pues poner x de S y de S, con lo cual de hecho es una función de S, que creo que es mejor llamarla z de S para no confundir, ¿de acuerdo? Pero z y g, como veis, son básicamente lo mismo. Pero z es una función de una variable. Y estoy encontrando el máximo de z, una sola variable. Ya sé, la solución es esta, derivada de z respecto de s igual a 0. El tercer paso es escribir de z de s utilizando la regla de la cadena. Z puede depender de s a través de x o a través de y. Y esta es la estructura parcial de G con respecto a x por derivada de x respecto a s y sumando lo análogo para y. Bueno, pues con esto ya tengo hecho los pasos para encontrar la solución a mi problema. Bueno, pues en azul he marcado estas dos ecuaciones que son importantes, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es notar que esta estructura de aquí la puedo ver como la componente de un vector x y la componente de un vector y, multiplicados por la componente x de otro vector, componente y de otro vector. Y esto entonces, esta estructura va a ser el producto escalar entre dos vectores. ¿Qué vectores son? Bueno, la parcial de g respecto de x y parcial de g respecto de y son las componentes del vector gradiente de g, ¿de acuerdo? Y eso es lo que he puesto aquí. Y el vector de x de s de y de s. Bueno, miremos esta gráfica de aquí, donde está la curva f. Vemos que de x de s de y de s es el vector tangente a la curva en este punto. Por lo tanto, ese es el segundo vector, tau en s igual a 0. Y esta ecuación que dice que esto tiene que ser igual a 0, ese 0 es igual, está aquí. Lo que me está diciendo es que esos dos vectores son ortogonales. Bueno, aquí otra vez en la curva ya he visto lo que era tau y perpendicularmente tengo el gradiente de f. El gradiente de f, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, este es el vector normal a la curva. Esos dos vectores son perpendiculares en toda la curva. Eso es lo que he escrito aquí. Bueno, pues estas dos ecuaciones me dicen que hay dos vectores que son perpendiculares a otro vector, que es el vector tau, en el plano. Por lo tanto, entre estos dos vectores tienen que ser proporcionales. Voy a ponerla que son proporcionales con un factor lambda en esta ecuación, donde a lambda le voy a llamar multiplicador de Lagrange. Y no es ninguna sorpresa, es lo que esperábamos, he vuelto a encontrar la ecuación de los multiplicadores de Lagrange, en este caso simplificado. Bueno, pues antes de pasar al caso general de varias variables, y no dos, vuelvo a resumir lo que he obtenido con dos variables. Los extremos de la función g con esta restricción f se obtienen resolviendo esta ecuación, donde la solución tendrá un valor de x0 y 0 y también un valor de lambda 0. Yo sé que g de x0 y 0 va a ser un extremo. Recuerdo aquí que es local, porque en estas funciones de dos variables pues puede haber máximos, mínimos en diversos sitios. Y lo que sé yo es que en este punto x0 y 0, pues yo ya sé, gracias al método de Lagrange, que se cumple la restricción. Esto lo puedo escribir de una manera que encuentro pues muy elegante, que es definir una g caligráfica que va a depender de los parámetros x e y como la g normal, ¿de acuerdo? Esto es g normal, esto es g caligráfica. Y además también
con un valor que también depende de lambda, con esta forma, g menos lambda f. Y voy a imponer que la nabla de g sea igual a 0. Esta nabla es una nabla especial. ¿Por qué? Porque g caligráfica depende de 3 variables. Esta nabla es en 3 dimensiones. Es la parcial de x y parcial de y, pero también una parcial respecto de lambda. Claro, esta ecuación, que se asemeja a una ecuación de buscar extremos sin ninguna restricción, esta ecuación, pues cuando aplique estas dos entradas, parcial de x y parcial de y, pues realmente estoy reobteniendo esta ecuación de aquí. ¿Y qué pasa cuando encuentro la parcial respecto de lambda? Bueno, claro, como lambda está aquí, aparece solamente aquí, la parcial de la g caligráfica con respecto a lambda es f. Y esto tiene que ser igual a 0. Este 0 de aquí. Este 0, perdonad, tendría que ser en negrita, es un 0 vector. Perdonad, es una pequeña rata. Este 0 es vector. Bueno, pues lo que decía, cuando encuentro la parcial respecto a lambda, encuentro realmente que f es igual a 0. Es decir, que aquí están contenidas en esta ecuación también las restricciones a mi problema. Bueno, en el caso general, que yo tenga una función g que dependa de n variables y tenga unas restricciones, aquí tengo m restricciones, cada restricción, f1, f2 hasta fm, cada restricción es una función de x1 hasta xn igual a 0. Bueno, pues lo que tengo que hacer es construir la g caligráfica que va a depender de todas las x y de m lambdas, m parámetros de Lagrange, que es la g más la suma de la lambda por f, esto extendido a una suma desde 1 hasta m. Y la solución a mi problema es que la nabla de g tiene que ser igual al vector 0. Este vector 0 ahora lo pongo en negrita, y es un vector que tiene bastantes dimensiones, porque la nabla, fijaos bien, ¿qué es la nabla? Aquí en ese sentido amplio que estoy dando al operador nabla, es pues las parciales con respecto a xy de 1 a n y las parciales con respecto a lambda i de 1 a m. Es decir, que este 0 de aquí es un 0 en n más m dimensiones. Como he dicho al principio del vídeo, la herramienta multiplicadores de Lagrange se utiliza en varias disciplinas. Aquí voy a poner un ejemplo en economía, pero también en cuestión de relación entre las poblaciones. O sea, realmente es una herramienta que tiene un rango de aplicación muy, muy grande. En cuanto a economía, pues, o teoría de la empresa, pues realmente aquí lo que vamos a ver es que pues tenemos una función g que va a ser el beneficio. ¿Y de qué depende el beneficio? Pues en realidad pues depende de muchos factores. ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto pago a los trabajadores? ¿Cuánto cuesta el producto bruto que se tiene que trabajar en mi industria, en mi empresa, ¿no? ¿A cuánto a qué precio voy a vender mi producto? Y en una empresa muchas veces son varios productos que se utilizan, o sea, no solamente hay un producto, sino que hay varios, y entre todos, pues finalmente yo tendré un beneficio anual, que puede ser negativo, entonces sería una pérdida. Bueno, voy a simplificar muchísimo, voy a pensar que solo hay dos factores, x e y, que pueden modificar el beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay varias cosas que tengo que decir. Primero de todo, hay una restricción, porque yo tengo un gasto, por ejemplo, si tengo que pago a los trabajadores, pago también los productos brutos, etcétera, etcétera, el alquiler de donde estoy trabajando. Bueno, hay todo un gasto, y este gasto puede depender de algunas variables. Aquí, como tengo solamente supongo dos variables, pues son dos variables. Y este gasto tiene que ser igual a un presupuesto. Es decir, la empresa dice, yo tengo este presupuesto y me gasto exactamente este presupuesto. Por lo tanto, puedo variar x e y, pero al final del día, D tiene que ser igual a P.
al presupuesto P. Esto es una restricción, ¿de acuerdo? F igual a 0, pues la pongo como D menos P igual a 0. Bueno, la empresa, claro, está interesada en hacer un beneficio máximo, es decir, encontrar qué valores de estas variables x0 y 0 tiene que adoptar la empresa para que esto sea máximo, y al beneficio máximo le voy a llamar G estrella. Bueno, pues el método de los multiplicadores de Lagrange pues es realmente se puede utilizar casi sin pensar. O sea, construyo una G caligráfica que depende de x e y e introduzco un parámetro lambda, porque aquí hay una sola restricción, definida como G menos lambda, y aquí hay la restricción. Tomo el nabla de G igual a 0, aquí otra vez este 0, a veces no se pone en negrita, ¿no? Pero en cualquier caso es un vector, el vector en 3 dimensiones en este caso. Y voy a encontrar, solucionando las ecuaciones, x0 y 0 y lambda 0, claro. x0 y 0, el analista que utiliza el método de Lagrange le va a decir a la empresa, si coges x0 y 0 tendrás un beneficio máximo. Hasta aquí es lo que he explicado, pero vamos a ir un poco más allá. El valor máximo, el beneficio máximo, pues depende del presupuesto, ¿de acuerdo? Y yo quisiera encontrar la derivada de G estrella con respecto al presupuesto P. Esto me va a dar información interesante si yo quiero cambiar el presupuesto, si quiero aumentarlo o quizás reducirlo. Pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues en este punto en que yo estoy trabajando, que es el x0 y 0, si cambio el presupuesto, si esta derivada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser igual a 0. Esto es una medida, un valor que es interesante para la empresa. Vamos a calcularlo. Primero de todo, noto que G estrella de P es lo mismo que G caligráfica de P. ¿Por qué? Porque estrella significa que estoy cumpliendo la restricción, y si cumplo la restricción, fijaos bien que esto es 0, y por lo tanto G y G caligráfica es lo mismo en este punto. Y ahora voy a calcular la derivada de G caligráfica. La G caligráfica puede depender de P, pues a través de X, a través de Y, a través de lambda, y puede tener una derivada parcial con la dependencia explícita de P. Esto es la regla de la cadena, y todo esto yo lo evalúo a 0, que para mí 0 es el punto donde hay el máximo, x0 y 0, lambda 0. Aquí he vuelto a escribir la ecuación última, y recordemos que yo calculo las cosas tomando la nabla de G caligráfica igual a 0. Pero la nabla de G caligráfica igual a 0 quiere decir que este término es 0, que este término es 0, que este término es 0. Todo esto porque lo estoy evaluando a 0, ¿de acuerdo? Estoy aplicando esta ecuación. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de G estrella caligráfica con respecto a P? Bueno, si recordamos la definición de G estrella, vemos que P aparece aquí. La parcial es ni más ni menos que lambda, ¿de acuerdo? Es decir, recordemos, mi pregunta era cuánto valía la derivada de G estrella con respecto al presupuesto P, y vuelvo a recordar, que ha sido mi primer paso, que estas dos cantidades son iguales. Entonces la respuesta a esta interrogante es que es igual a lambda en este valor, que es lambda 0. O sea que este valor, que ya no vuelvo a repetir, que es muy interesante para la empresa, modificando el presupuesto, ¿qué pasa? Pues me lo da lambda 0. O sea, es la interpretación de los multiplicadores de Lagrange. Pues antes de despedirme, solo recordar que en el vídeo 18 hago la aplicación de los multiplicadores de Lagrange en mecánica analítica, y también voy a encontrar una interpretación en el contexto de la mecánica analítica muy interesante. Y con esto os agradezco vuestra atención y os digo hasta la próxima.